Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo de nuevo. Isaías 6, versículos del 1 al 5. Isaías 6, versículos del 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Señor, te pido que te bendigas esta predicación, que Señor nos ayudes a poder comprender un poquito mejor, a percibir tu santidad. Sabes que es una predicación difícil, que no es fácil hablar como tu santidad se merece. Pido, Señor, que pongas palabras en mi boca para poder expresar aquello que tú has puesto en mi corazón, y para que nos hagamos de aquí iguales, sino que seamos cambiados para mejor, para ser más santos, para que te veamos incluso de un modo más elevado, distinto. Ruego, Padre, por esta iglesia, para que la bendigas, y que, Señor, puedas usarla para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una de las verdades más básicas e importantes, si no la más importante, que el cristiano debe asentar para poder proseguir su caminar cristiano, es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y al empezar este tema, estaba más que convencido de que este iba a ser el primer punto a tocar. La santidad de Dios. La semana pasada hablamos acerca de que es necesario zanjar ciertas verdades para poder proseguir. Y veíamos como el escritor de Hebreos hablaba: ¡hey! ¿Qué os pasa? ¿Os habéis quedado parados? No puedo seguir avanzando, explicando, porque todavía necesitáis lo más básico. Dice, es necesario que dejemos los rudimentos bien zanjados. Hermanos, esto es lo más básico. Y siendo tan básico, muchas veces no está bien claro. Lo damos por sentado. La santidad de Dios. Lo que hemos leído al principio en la frase de la semana: sin una convicción genuina de pecado, los hombres podrán actuar como si en verdad siguieran a Jesús, pero tarde o temprano volverán al mundo. ¿Cómo puedo yo tener una convicción de pecado si no entiendo la santidad de Dios? Es imposible. Es imposible. O si yo me olvido de la santidad de Dios, si la doy por sentado y vivo mi vida cristiana como vivía antes, es algo. No funciona. La santidad de Dios. ¿Cómo es posible que los cristianos estén en una montaña rusa, arriba y abajo, en su vida espiritual? ¿Sabes por qué? Porque la santidad de Dios no está clara. Porque no tiene a Dios por lo que realmente Él es. ¿Cómo es posible que un cristiano no progrese? Porque no tiene en cuenta la santidad de Dios, todo lo que Él es. Y tienen otras prioridades. ¿Cómo es posible que un domingo la iglesia esté llena y al siguiente la iglesia esté medio vacía o medio llena, como quieras ponerlo? Porque hay
un falto entendimiento de la santidad de Dios. Es fundamental, hermanos, que entendamos mínimamente acerca de la santidad de Dios. Es una verdad fundamental sobre la cual se levanta el resto de doctrinas y enseñanzas de la vida cristiana. Si tú no entiendes bien la santidad de Dios, entonces todo lo demás que aprendas va a quedar cojo o va a ser inútil. R.C. Sproul dice: solo cuando nos encontramos con Dios en su santidad es posible que nos veamos a nosotros mismos como realmente somos. Para el cristiano es imposible quedarse indiferente ante la santidad de Dios. La vida práctica del cristiano brota de la visión del Dios de la santidad. Y siendo esto algo fundamental, es muy difícil de comprender. Otro autor, Rudolf Otto, escribe: la santidad de Dios es parte de aquello que está fuera del alcance de la razón humana. No puede reducirse a conceptos y abarca ideas como las de absoluta imposibilidad de aproximación y absoluta suprema potencia o terrible majestad. En otras palabras, es algo tan elevado. ¿Os acordáis del versículo que habla acerca del amor, que es tan profundo y tan ancho, y quién lo va a entender? La santidad todavía supera eso. Es algo que no podemos realmente entender, comprender, pero no por ello deja de ser importante. Es cuando yo me veo realmente como soy, ante ese Dios santo, que produce una diferencia en mí, que produce una transformación, que yo realmente no puedo hacer otra cosa que caerme al suelo. Y yo estoy seguro que muchos de vosotros, si no todos, habéis visto ya por YouTube o incluso en vuestra persona, gente caerse en estas reuniones cristianas. El pastor o el predicador pone mano y la gente se cae al suelo y hacen... Eso no es bíblico. ¿Sabes por qué? Porque la única razón por la que uno se cae al suelo ante Dios no es porque alguien ponga mi mano en la cabeza y tenga un poder, o el Espíritu Santo venga sobre mí de repente. Es porque yo he entendido mi pecado ante ese Dios santo y no puedo más que postrarme ante Dios. ¿Sabes cuándo eso ocurría? Por ejemplo, cuando Whitefield predicaba y había un avivamiento y la gente dice que caía al suelo y clamaba a Dios y oraba a Dios. ¿Pero por qué? Porque estaban compungidos por su pecado, porque tenían una visión de la santidad de Dios y ante tal santidad eran abrumados ante su presencia y la gente caía al suelo implorando clemencia. Es por ello, pero no la tergiversación de hoy en día, donde en nombre de Dios se hacen verdaderas aberraciones y el nombre de Dios es literalmente blasfemado. Es así. Pero eso es producto de entender la santidad de Dios. Hasta ese nivel llega. ¿Os acordáis cuando Moisés hablaba ante Dios, iba y descendía? Su rostro era iluminado y la gente tenía miedo, se tenía que poner un velo. Esa era la consecuencia de estar en la presencia de Dios. Era un cambio radical que no dejaba a nadie sin cambio. Afectaba a todo el mundo. Es la santidad de Dios que debe afectar todo nuestro ser, que debe afectar todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, todo lo que queremos. Así que fíjate la importancia de entender la santidad de Dios. Número 1, letra A: un entendimiento erróneo hará que muchos hagan profesión y pronto se aparten. ¿A qué me refiero? De aquí me pongo yo como ejemplo, ¿de acuerdo?
Porque cuando predico, no lo hago solo para vosotros, que quede bien claro. Yo tengo que escribir, yo tengo que pensar, tengo que meditar y tengo que ejercitarme. Y esto es algo que Dios ha estado tocando en mi corazón. Y de hecho es que lo he dicho varias veces ya. Cuando predicamos el Evangelio, esto es fundamental. Porque en cierto modo es fácil, entre comillas, en su dificultad, es fácil que alguien ore. Oh, gracias a Dios, está conmigo, él me salva y ya está todo bien. Pero hermanos, eso es una falsa enseñanza. Y yo, sin querer hacerlo, lo he hecho. Porque si la persona no entiende el pecado y la santidad, esa persona puede por una oración, por un sentimiento, pero después de venir a la iglesia, no crece, no aparece, no hay cambio, no hay transformación. ¿Transformación de qué? ¿Para qué? Si no reconoces tu pecado. Y pronto se aparta. Las iglesias están llenas de gente así. Y hay muchas iglesias que predican ese evangelio fácil del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Pero el pecado no lo mencionan. No sea que eso ofenda a la gente. Hermanos, eso es una falsa doctrina. Y hay mucha gente que está sinceramente engañada. Un entendimiento erróneo de la santidad de Dios hará que muchos que muchos se conviertan, pero no hayan creído verdaderamente. Y sean sinceramente engañados. La santidad de Dios. Vidas de libertinaje. Pablo dice, ¿cómo pues perseveraremos en el pecado? No puede ser. Si tú te has visto como pecador ante ese Dios santo y le has pedido perdón, porque sabes que le has ofendido, que has quebrantado la ley de Dios, pues el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios y Dios es el estándar. Y si tú lo has roto y le has pedido perdón, ¿cómo puedes tú vivir o seguir viviendo voluntariamente en ese pecado? No puede ser. Ahora, si tú no entiendes la santidad de Dios y que eres un Dios santo, pues entonces te da la puerta abierta para vivir en libertad. Vivir como quieras. Sin necesidad de cambiar. Y no estoy diciendo de, si eres hombre, pues irte con mujeres, no pasa nada. O si eres mujer, pues de pecados extremos, ¿de acuerdo? Pues también el pecado de la murmuración, pues el pecado de la mentira, pues el pecado de tantas cosas. Pecaditos que decimos. Pero que hermanos, que es necesario que cambiemos. Dios no quiere que te quedes igual. Dios es un Dios santo y quiere hacerte a su imagen. Quiere que tú progreses. Pero todo eso se basa en la santidad de Dios. Y eso no deja indiferente a nadie. Así que es importante entender esta santidad. Muchas falsas doctrinas encuentran fácilmente lugar en las iglesias. ¿Por qué? Porque si la santidad de Dios queda relegada a un segundo lugar. Mira, Dios nos ama a todo el mundo. Porque Dios es amor, por supuesto. Y tú puedes creer lo que quieras. ¿Sabes qué? Vamos a tener una reunión con los católicos, con los testigos de Jehová. Son cristianos, ¿sabes? Testigos cristianos de Jehová. Pues si son cristianos. Vamos a hacer el ecumenismo. Todos juntos. Esto es por dejar relegada la santidad de Dios, donde Él, veremos, no tolera el pecado. Hermanos, no son hermanos ellos. El hermano es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo para perdón de pecados. Aquel que pone su sola dependencia en Cristo Jesús para perdón de pecados. Es aquel que es hermano tuyo. Y gloria a Dios por ello. Y podemos tener comunión. Incluso en diferencias. No tan relevantes, doctrinalmente hablando. Pero se puede tener comunión porque son hermanos. Pero no con aquel que no es hermano. No con aquel que cree que para ir a Dios hay que orar a un profeta. No para aquel que para ir a Dios hay que hacer obras. Eso es falsa doctrina.
y es no tener en cuenta la santidad de Dios. Cuanto más estudias tú acerca de la santidad de Dios, te das cuenta de cuán radical es Dios, cuán perfecto es Él. Y por supuesto, Dios recibe mal nombre. Cuando yo no creo, o cuando yo no tengo en cuenta la santidad de Dios, el nombre de Dios es blasfemado. Porque vivo de un modo que es incorrecto. Cuando yo cojo este libro, que por cierto, ¿qué pone aquí? Aquí no, aquí. No lo leéis, ¿verdad? Bueno, coge tu Biblia. Santa Biblia. Qué fácil lo decimos, ¿verdad? Santa Biblia. ¿Por qué Santa Biblia? ¿Por qué Santa Biblia? Porque proviene de un Dios santo. Pero cuando tú coges este libro y lo empiezas a trocear y a moldar a lo que tú crees, hermanos, lo que está haciendo es un desastre. Es un gran error. Cuando tú quieres amoldar este libro a lo que la sociedad dice, es un grave error. Es no tener en cuenta la santidad de Dios. Estás blasfemando, estamos blasfemando su nombre. Dios es un Dios esto lo haremos, ¿de acuerdo? No es que lo haya leído porque sí. 3 veces santo. ¿Sabes cuando un niño dice, oye, esto es grande? ¿Qué grande? Esto es muy grande. Esto es muy grande. ¿Qué está diciendo? Que es enorme. No dice que es un Dios santo. Dice que es un Dios santo, santo, santo. Está enfatizando sobremanera, sobre cualquier... No dice que Dios es amor, 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 o paz, 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 o gracia, 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 misericordia. No, dice que es santo, santo, santo. Está por encima y eso debe controlar tu mente y corazón. Él quiere que tú lo veas como ese Dios santo. Y cuando tú lo ves como ese Dios santo, todo lo que tú haces, toda tu vida, todas tus prioridades, todas tus decisiones van a estar basadas en este santo, santo, santo. Hermanos, tengo un pesar en mi corazón de que haya transformación en todos nosotros. Y cuando digo en todos, es en todos. Como pastor, ¿por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué dice Dios que los hermanos deben reunirse y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad de reunirse? Hermanos, nuestra vida empieza el día de nuestro nacimiento y acaba en el día de nuestra muerte. Entre estos dos puntos, para el creyente hay un punto donde nace de nuevo. Desde ese punto hasta el día de tus días es un constante crecimiento, debe ser un constante crecimiento. Sería más fácil si cuando uno nace de nuevo se va al cielo y ya está. Pero Dios ha puesto el cuerpo de la iglesia para que desde el punto inicial hasta el final podamos hacer su voluntad, podamos vivir el tiempo que nos queda según su voluntad, ya no como antes, sino en esta nueva vida. Es que es así, si no, no hace sentido. ¿Por qué pone Dios pastores en la iglesia? Pues para ayudar a los hermanos a poder ir del punto A, nuevo nacimiento, al punto B, fin de la vida, y poder crecer. Para que ese tiempo no sea un tiempo imposible, un tiempo difícil de vivir como cristiano. Pone la iglesia, pone maestros, pone pastores, para que aquí pueda haber, no aquí, sino tú puedas crecer espiritualmente. Pero para ello, para poder crecer, se necesita un cambio, se necesita transformación, se necesita corregir, se necesita exhortación, se necesitan muchas cosas. Fidelidad, decisiones, y es un progreso. Pero todo ese progreso, del punto del nuevo nacimiento al punto de la vida final, la base está
está en entender la santidad de Dios. Porque tú no vas a crecer si tú no ves la santidad de Dios. Porque tengo que crecer. Ya estoy así. No tengo por qué cambiar. Si tú no entiendes, si tú no percibes correctamente la santidad de Dios, olvídate. Todas tus decisiones, o muchas de ellas, están hechas para tus beneficios. No para beneficio del cuerpo de Cristo, no para tu beneficio espiritual. Tus hijos pagarán el precio. Tus maridos, o tu marido, tu marido pagará el precio. Tu esposa pagará el precio. Tu familia pagará el precio. Tu iglesia pagará el precio porque tú no entiendes correctamente la santidad de Dios. No os podéis ni imaginar el dolor que causa al pastor el ver un domingo la iglesia llena y al siguiente la iglesia medio llena. No os lo podéis ni imaginar. Es muy triste, que cuando hayan actividades en la iglesia y yo tenga que decidir, uno decida cualquier cosa antes que Dios. Cualquier cosa es más importante. Es muy triste. Pero eso es por no entender realmente la santidad de Dios. Eso afecta a todo. A todo lo que yo soy. A todo lo que yo pienso. A cómo yo actúo. Y eso queda patente en todos nosotros. Salta a la vista. Salta a la vista. Y como dice Pablo, oh Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a tener, o por quienes tengo dolores como de mujer en parto. Yo estoy sufriendo como pastor por ciertos hermanos y hermanas en esta iglesia. Pero todo viene por una falta de entendimiento de la santidad de Dios. Y es importante que este mensaje quede grabado en el corazón de todos nosotros. Dios es un Dios santo, santo, santo. Es único. Y Él quiere lo mejor de ti. No quiere las sobras. Un entendimiento correcto, por supuesto, produce verdadero arrepentimiento. Ya hemos dicho esto antes. Ante la presencia de Dios no hay salida. Yo me veo como lo que soy, un gusano. Un gusano. Hace que el creyente viva en un sentido constante de respeto y devoción hacia Dios. Produce santidad en el creyente y, por supuesto, Dios es glorificado. La tendencia en el cristianismo aguado de hoy en día es enfatizar los atributos positivos de Dios. Su amor, su misericordia, su gracia, su bondad. Y hay iglesias, centenares de iglesias, por desgracia, alrededor del mundo. ¿Qué es lo que hacen? Estas iglesias de nueva generación, mega iglesias, donde hay miles de personas, muchas es lo que hacen, no digo que sean todas, ¿de acuerdo? El número no quiere decir eso. Pero la gran mayoría, por eso atraen a la gente. ¿Qué os creéis? A la gente no quiere escuchar el pecado. ¿Tú crees que la gente va a venir aquí si quiere escuchar, para escuchar qué malo que eres? ¿Que necesitas arrepentirte? No, vendrán unos cuantos, sí. Los que están buscando la verdad. Pero no quiere escuchar esto la gente. ¿Qué quiere escuchar? Oh, que Dios te ama, que Dios es misericordioso, ven tal como eres, no pasa nada. Pero hay cuando empieza a predicar el pecado. Cuando empieza a predicar de la santidad de Dios. Entonces la gente se revolta, se enfada. Es que eres muy duro, es que eres muy legalista, es que esto y aquello. Bueno, eso es lo que quiere Dios. Pero en el día de hoy, las iglesias, muchas de ellas están aguadas, enfatizando o sobreenfatizando el aspecto positivo y maravilloso de Dios. La cosa es que cuando tienes la santidad, un entendimiento correcto de santidad, te darás cuenta que la santidad de Dios
ensalza su amor. Porque siendo un Dios santo, fíjate que Él es súper santo. Es que es santo, santo, santo. Y aún así, Él nos ama tanto que provee el camino para que alguien pecador como nosotros pueda alcanzar su santidad. Ahora dime tú que eso no habla de su amor. Eso habla de su amor y lo exponencia, es una palabra. Lo eleva exponencialmente. No basta con predicar amor. Si tú predicas santidad, el amor sube hacia arriba. La santidad de Dios ensalza su misericordia. ¿Por qué? Porque siendo un Dios santo y es un Dios justo y tiene que juzgar al pecado, pero Él tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué si no va a tener misericordia? ¿De qué? ¿Qué necesidad de misericordia si no es pecado? Si no es santidad. Pero hablar de la santidad de Dios y de su odio al pecado ensalza su misericordia, ensalza su gracia, su bondad. Número 2, ¿qué significa la palabra santidad? ¿Qué significa la palabra santidad? Hay, en sentido tradicional, cuando uno habla de un santo, la Real Academia Española define santo como perfecto y libre de toda culpa. Esa es la definición. Perfecto y libre de toda culpa. En el mundo cristiano, dicho de una persona declarada santa por la Iglesia que manda que se le dé culto universalmente, dicho de una persona de especial virtud y ejemplo. Así que, si alguien ha hecho muchas buenas obras, es hecho santo. Por la Iglesia Católica, por supuesto. Ahora, ¿fueron estas personas perfectos y libres de culpa? Lo siento, pero no. Vivimos en un país tradicionalmente católico y posiblemente tú procedas de un país tradicionalmente católico, fíjate, porque el habla hispana es lo que hay, ¿de acuerdo? El castellano, España pues se fue para América del Sur y ahí conquistó todo y ahí está la tradición católica, ¿de acuerdo? Pero a ver si queda esto bien grabado. El catolicismo es falsa doctrina. ¿De acuerdo? Es falsa doctrina. Porque no siguen la palabra de Dios, sino que siguen las tradiciones y la palabra de Dios. Y amoldan a la palabra de Dios las tradiciones. Perdón, amoldan, si lo he hecho bien, a la palabra de Dios a las tradiciones. Por lo tanto, han tergiversado la palabra de Dios. Y los santos de la Iglesia Católica no son santos. Si os fijáis, no, lo iba a apuntar, pero no, era demasiado largo y no apunté. Para hacer un santo, para canonizar a una persona, hay una serie de pasos. Y cada cual es más absurdo que el anterior. Y porque el Papa de Roma diga que esa persona es santa, lo siento, pero tú no eres nadie para decir que es santo. ¿Sabes quién es santo? Aquel que ha nacido de nuevo. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú eres santo. Yo soy santo, por supuesto. Y no tengo que esperar a que un papa me diga que soy santo. No. ¿Tú quién eres para decirme que soy santo? Esas vírgenes, esas estatuas, hermanos, eso es pura idolatría. Y ya sea que está en estatua, o está en medallón, o está en lo que quieras, el cristiano verdadero no tiene nada que ver con ello. No tengo por qué tener una estatua de un santo en casa. No sé si tienes estatuas de santos en casa o no. No tengo por qué tener ninguna estatua de santo en casa. Hermanos, esos son rudimentos. Porque más de una ocasión me he encontrado con creyentes con San Nicolás en la pared, o quien sea. ¿Qué tiene que ver eso con lo que tú crees? Tienes que darte cuenta que hay que madurar, hay que cambiar. Y hay que decir a lo que está bien, bien, y lo que está mal, mal. Y es incongruente que un cristiano no se dé cuenta de esto.
Ahora, cuando yo diga algo que quizás pues afecte de un modo u otro, por favor, esto no va dirigido a una persona en particular, o dos, o tres, o cinco, no. Si os dais cuenta que hay algo para cambiar, cambiamos y punto, no pasa nada. Para eso estamos, para crecer, no para quedarnos estancados. Pero es a lo que me refiero con esos cambios. Hermanos, si yo no estoy dispuesto a cambiar en las cosas más básicas, ¿por qué pretendo yo ser espiritual? Si yo digo que, o si tú dices que tú eres cristiano, y alguien viene a tu casa y ve a un santo, o una virgen, o lo que tú quieras, se va a rascar la cabeza, porque es incongruente. Yo sé que es un ejemplo sencillo y básico, pero es que es así. ¿Cuál es el sentido original de la palabra santo? Santo significa, o viene de la palabra kadash en hebreo, y en el griego sería la raíz hag, de hagios, ¿de acuerdo? Hag. Y significa separación, apartar o cortar. Separación, apartar o cortar. Eso es lo que significa literalmente santo. Es una de las más prominentes palabras religiosas del Antiguo Testamento y se aplica ante todo a Dios. La diferencia entre el sentido tradicional que hemos mencionado, de santo, y el sentido original es que el primero es santo por lo que hace y el segundo es santo por lo que es. Uno es santo por lo que hace. Cuanto más buenas obras haces, si tú puedes demostrar que has sido tal, entonces va a ser santo, es beatificado. Pero el segundo, el sentido original, habla de lo que uno es. El primero lo hace midiéndose en referencia al hombre, y el otro lo hace midiéndose en referencia a Dios. Santo, cortado, apartado. Así que vamos a mirar el significado de la palabra santidad. Santidad significa separación de todo aquello que es común o inmundo. Así que cuando llegamos a versículos como Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero fíjate lo que dice aquí, cómo llama al alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entendemos que Dios está ¿qué? Separado, apartado de todo aquello que no equivale a santo. Ese es Dios y no puedes cambiarlo por nada. Dios es santo, quiere decir que está apartado de todo lo inmundo, está totalmente alejado. Y cuando leemos versículos como 1 Pedro 1, 15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, eso es lo que está diciendo. Yo me tengo que apartar del mundo. Yo soy santo, dice Jesús, dice Dios. Estoy apartado, estoy cortado. Y Él dice, tú que eres santo también, apártate, sal, no te mezcles. Esa es la palabra de Dios, no es la del pastor, es la palabra de Dios. Sed santos porque yo soy santo, sed apartados, sed cortados porque yo soy santo. Así que un entendimiento correcto de la santidad de Dios producirá en nosotros una reacción inmediata y constante. Número 3, la santidad de Dios. Al hacer referencia a Dios, santidad no solo significa que, número 1, Él está separado de todo aquello que es inmundo y malo, sino también, dijo aquí, que Él es positivamente puro y por lo tanto distinto de todos los demás. No solo habla de lo que Él ha hecho, que está separado,
sino que nos habla de lo que Él es. Y Él es puro. Y como que Él es puro, automáticamente está separado. Voy a leer dos citas aquí, porque muchas veces se habla de la santidad de Dios como un atributo. Pero más que un atributo, es algo que lo engloba todo. Berkhoff dice, muy claro, sin embargo, es que la santidad de Dios, en ese sentido de la palabra, no es exactamente un atributo moral que pueda coordinarse con los otros, como el amor, la gracia, la misericordia, sino más bien algo que es coexistivo con y aplicable a todo lo que como predicado puede asociarse a Dios. Él es santo en cada cosa que lo revela, en su bondad y gracia, tanto como en su justicia e ira. Y Schaeffer dice, su santidad no es aquella que es engendrada por un esfuerzo contraste o preservado a través de la segregación de otros seres, de la separación de otros seres. La santidad de Dios es intrínseca, es suya, no creada y sin mancha. Esta puede observarse en toda actitud divina y en cada acción de Dios. No tan solamente comprende la devoción de Dios hacia lo bueno, sino que también es la base misma y la fuerza de su odio hacia aquello que es malo. Es decir, la santidad de Dios, puede decir que es como el pivote, donde todos sus atributos se mueven. Él es santo. Y Él es santo en amor, Él es santo en justicia, Él es santo en gracia, Él es santo en misericordia, Él es santo en lo que tú quieras, pero Él es santo. Otra cita, no parece propio hablar de uno de los atributos de Dios como si fuera más central y fundamental que otro, pero si nos fuera permitido hacerlo, el énfasis de la Escritura sobre la santidad de Dios parecería justificar tal selección. Es decir, que es básico entender que todo lo que Dios es se comprende basándonos en su santidad. En su santidad. Y en la última cita, Sproul dice, cuando la palabra santo se aplica a Dios, no significa un solo atributo. Por el contrario, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra se utiliza como sinónimo de su deidad. Es decir, la palabra santo llama la atención sobre todo lo que Dios es. Nos recuerda que su amor es amor santo, su justicia es justicia santa, su misericordia es misericordia santa, su conocimiento es conocimiento santo, su espíritu es espíritu santo. Así que dos aspectos básicos de la santidad de Dios. Primeramente, su singularidad. Su singularidad. ¿Qué significa singular? Único. Acordad la palabra singular y plural. Singular, ¿qué significa? Una persona, plural, más de una. Dos o más, ¿no? Su singularidad. Él es únicamente, Él es único. Está totalmente separado, cortado de todo lo creado. No hay alguien que se pueda acercar a Él. No hay nadie que se acerque a Él. Ni Mahoma, ni Buda, ni Alá, ni quien tú quieras poner ahí. No hay nadie. No hay nadie. Yo puedo tolerar, en el sentido de que cada uno crea lo que quiera creer, pero no acepto sus mentiras. Porque Dios es muy claro. Solo hay uno. Su singularidad. Fíjate que dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y no es que esté diciendo que haya muchos dioses, es que había gente que creía muchos dioses. Y entre todos ellos, que eran falsos dioses, se levanta uno que es verdadero. ¿Quién como tú? No hay nadie. Eres singular. 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. En inglés, cuando encontramos una prenda u otra pieza de tela que destaca por encima de las demás, como que está por encima, como que es mejor, más bonita,
tiene una excelencia superior, se dice a cut above the rest, un corte por encima del resto. ¿Vale? Eso es lo que vendría a decir este apartado, este cortado. Está por encima del resto. No hay nadie que pueda acercarse a él. Es singularmente santo. Cuando la Biblia llama a Dios santos, Paul escribe, significa principalmente que Dios está trascendentalmente separado. Está tan por encima y más allá de nosotros que nos parece casi totalmente ajeno a nosotros. Ser santo es ser otro, ser diferente de una manera especial. Ese es Dios. Es aquel a quien adoramos. Es aquel a quien vamos. Y finalmente, con eso concluyo, su absoluta pureza. Su singularidad y su absoluta pureza. No hay nadie como Él. Es el único y Él es totalmente puro. Él es intocable y sin mancha por la maldad en el mundo y de ningún modo participa en él. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal y puedes ver el agravio. Y Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, el símbolo, por ejemplo, del yin yang, ¿vale? Esa S con blanco, negro, negro y blanco. Toda verdad tiene parte mentira y toda mentira tiene parte de verdad. Esto es muy sencillo. Pero eso es mentira. Porque eso es contradecir la verdad de Dios. Y eso está muy de moda hoy en día. El budismo no es verdad. La nueva era no es verdad. Las religiones orientales no son verdad. Y se basan en esto. En que toda verdad tiene mentira y toda mentira tiene una verdad. Y eso no es cierto. Dios es puro, totalmente. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Esto es verdad. Tu palabra es verdad. No la cambies. No la tergiverses. Dios no solo es libre de cualquier maldad moral, es incapaz de tolerar su presencia. Podríamos decir de algún modo que Él es alérgico. Y hoy estamos en tiempo de alergias y el polaramina en mi casa va por garrafas. Es la medicina para la alergia. Dios puede decir que es alérgico al pecado. No se puede acercar a Él. Es como el aceite y el agua. Se separan. Y en este aspecto, si pensáis, Dios es totalmente opuesto a los dioses paganos. Job 34:12 dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Si tú coges un libro de historia y estudias acerca de los dioses paganos, de Egipto, de Roma, de Babilonia, de Grecia, todos ellos hacían barbaridades. ¡Todos ellos! ¿Sabes por qué? Porque estaban hechos a imagen y semejanza del hombre. Y el hombre, que es perverso de por sí, da rienda suelta a su imaginación y a su inmoralidad. Y al inventarse estos dioses, hacen todo tipo de perversiones. Zeus, el dios griego, se acostaba con todas las diosas. Todo tipo de... ¿Para qué hablar de ello? Dios es un Dios santo. Él ha marcado la pauta, el estándar, la perfección, según, fíjate que es el único Dios que es santo. Los demás, no hay ninguno. ¡Ninguno! Cero. ¿Por qué? Porque están hechos por el hombre. En cambio, Dios es perfecto. Es intrínsecamente puro, separado, diferente, apartado, cortado. Ahora, ese es el Dios que tú sirves. Ese es el Dios que yo sirvo.
Y es necesario que yo lo vea de ese modo. Como ese Dios excelente. Cuando yo entiendo y comprendo medianamente la santidad de Dios, todo lo que yo soy aquí se va a ver afectado. Así que la semana que viene veremos cómo esta santidad de Dios afecta todo lo que nosotros somos. Si tú lees, por ejemplo, Isaías capítulo 6, te das cuenta de lo que ocurre en su mente, en su corazón. Y si tú lees cualquier pasaje donde la santidad de Dios se revela, Moisés, te darás cuenta de cómo sus vidas son distintas. Su reacción automática es distinta. Es humillarse. Es rendirse. Es someterse a Dios. Pero siempre después de estar cara a cara ante la santidad